Pues miren, ya prácticamente estamos concluyendo esta materia. No sin darle importancia a darles algunas recomendaciones a ustedes acerca del tema de las lecturas y las estadísticas y demás. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el tema religioso, la encuesta que realizó el INDOSOC sobre práctica religiosa. Encontraremos elementos fundamentales: la ausencia del laico y del papel de la jerarquía, de sensibilización hacia el trabajo, hacia los demás. Eso es importante. Cómo el mexicano se dice católico pero no lo practica. Cómo es su sentimiento hacia los demás en el ejercicio, por ejemplo, del magisterio sociopolítico. Y así podemos encontrar algunos otros elementos. En la encuesta de juventud veremos cuál es el sentir no solamente de los jóvenes, yo diría la realidad del México del siglo XXI. Esta población joven que cada vez va a ir disminuyendo y va a ir aumentando por niveles de tema poblacional, lo veremos de forma tangible. El joven considera a la familia lo más importante, pero al mismo tiempo no se considera con las necesidades básicas en el tema educativo, no se siente satisfactorio en su vida personal. Encontramos que para ellos la religión no sirve, no es un elemento fundamental. Encontramos las realidades de temas como la seguridad pública o cómo es su sentimiento, su realidad ante el sentimiento político. Cero participación de la política, es el diablo prácticamente. En materia económica, yo les recomiendo seguir viendo las estadísticas generales que nos da el INEGI, que sin lugar a dudas es una institución seria en la materia, aunque últimamente le han metido un poquito la mano. Y bueno, podremos encontrar en esta materia los diversos estudios y encuestas que nos ayudarán un poco a ese proceso de entendimiento. Yo los invito a que trasladen estos datos a su realidad día con día. No es lo mismo nuestros hermanos, por ejemplo, de Guatemala, a nuestros hermanos de Chiapas, de Oaxaca. No es lo mismo, o no vamos a encontrar los mismos elementos en un norte del país, que como ustedes habrán visto en las diapositivas, es un norte económicamente más poderoso, al sureste, que el sureste es pobre, que vive problemáticas y dinámicas muy particulares, muy, muy desfavorecidas en muchos sentidos. Por lo tanto, yo con esto terminaría dándoles una gran reflexión sobre nuestro quehacer en esta valoración. Hay que entender que, por ejemplo, el proceso económico, un proceso en el cual vemos acompañado la mano ahí de la corrupción, vemos acompañada a veces la mano de ese egoísmo de la propia sociedad, de la clase política y demás. Y aquí es importante encontrar el punto de la corrupción. Ojo, el problema de la corrupción no es cuánto dinero se llevaran a sus bolsillos los Duarte, los gobernadores corruptos que hemos encontrado, los políticos, que hay muchos nombres. Lo grave no es si ponían que se lo merecían o no se lo merecían. Eso no es lo grave de la corrupción. El problema más grave de la corrupción son las consecuencias directas e indirectas que tenía. ¿Y a qué me refiero con esto? Es el destino original de los recursos. Es el niño de cáncer que recibió agua en lugar de recibir un tratamiento médico en Veracruz. Son los hospitales, las clínicas públicas que están sin medicinas. Son enfermos que no van a recibir su tratamiento de diálisis, su tratamiento de la diabetes. Son ancianos que van a morir en la calle de frío porque no hay quien los atienda, porque el dinero que estaba destinado para eso se lo fueron a los bolsillos de otros. El destino es la afectación de vidas humanas, puentes mal construidos, alumnos sin formación educativa por la ausencia de los maestros que se van de marchas. Son, digamos así, católicos que no practican bien porque no traen un acompañamiento no solamente del sacerdote ni de la catequista, sino del otro laico. Es la corrupción el problema. Ese es el problema fuerte, son las consecuencias que trae directamente. Yo los dejo con esta reflexión. La corrupción, lo que nos apesta, lo que nos duele como mexicanos es eso, las consecuencias de lo que no se hace. Está en nuestras manos hacerlo. Quiero que veamos a partir de esta reflexión, de esta materia, con otros ojos, no solamente a México y al mundo, sino a nosotros mismos. Que nosotros nos convirtamos en agentes de la corrupción. Dice el Papa Francisco cuando era Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, pecados y corrupción, ¿no? Ustedes lo verán en los videos que les pongo ahí. Dicen que los perros del infierno se beban la sangre de los corruptos.
que no hay nada peor que darle el pan a los hijos proveniente de la corrupción, proveniente del engaño, proveniente del abuso, proveniente de muchas cosas que nos lastiman, que nos dañan como seres humanos. Les dejo este punto de reflexión porque en nuestras manos está. A veces nos encontramos en ese escenario apático, en ese escenario en el que decimos no podemos hacerlo, no podemos lograrlo, nos cansamos de ver que hacemos prácticas de pastoral social y no llega nadie, o que nos ven a veces solamente como un Cáritas, y no un Cáritas en sentido de dar despensas, no, tenemos un papel fundamental, un papel de entrega y servicio. Rehabilitemos la política, hagamos de la política el ejercicio más claro de lo que debe ser, el servicio de amor al prójimo. Recuerden, Mateo 5:25.